Buenas, les habla Ronaldo Miranda Fontanilla, estudiante de Derecho de la Universidad de Santander del cuarto semestre. Esta explicación se basa en sustentar 3 trabajos de grado y responder una serie de incógnitas de estas mismas. El primer trabajo de grado lleva por título El gasto público social en Colombia. Y la primera pregunta dice así: explique la relación existente entre el título del trabajo, objetivo general y elementos del problema. La relación existente entre el título del trabajo se puede decir que el gasto público es una de las formas en las cuales el Estado distribuye sus recursos. Por esto es necesario realizar un examen exhaustivo a la forma en la que se asignan los recursos públicos y de esta forma determinar si dicha asignación es óptima y fomenta la retribución equitativa de los mismos. El presente documento plasma derivados del análisis del gasto público dentro del presupuesto general de la Nación. Como objetivo general de este trabajo de grado, pude observar que el Estado colombiano se ha erigido bajo una serie de principios rectores para su actuación. Uno de estos ha sido superar brechas sociales a través de la designación de los recursos en materiales sociales. El periodo presupuestal del 2012 al 2017 estuvo determinado por 2 gobiernos del presidente Juan Manuel Santos Calderón y sus respectivos planes nacionales de desarrollo. Como pilares fundamentales de ambos encontramos la lucha a la pobreza, la reducción de las brechas sociales, la consolidación y fortalecimiento de las regiones, su seguridad y su economía, y su finalidad, la procura por la paz. En los dos hubo reducción de la pobreza desde el punto de vista del índice de la pobreza multidimensional. Los indicadores de educación aumentaron y se asignaron una gran cantidad de recursos a las regiones para intervinieran en la salud y la educación. Y por parte, el gasto público social no tuvo reducciones anuales frente al presupuesto durante el periodo del tiempo estudiado, cumpliendo así con lo establecido por la Constitución y la ley. Adicionalmente, aquellos rubros, según la clasificación regional del gasto, traerían mayor beneficio a la sociedad. Luego de esta clasificación funcional del gasto traería mayor beneficio a la sociedad. Luego de esta caracterización se evidencian las principales herramientas a través de las cuales el Estado asigna los recursos en busca de una reducción en las brechas sociales. Posteriormente se confrontarán el gasto público social con las herramientas de asignación del mismo, con los indicadores sociales en búsqueda de una relación en estos con la reducción de la inequidad y la pobreza. De esto encontramos que los índices de la pobreza usados no pueden ser totalmente confiables para medir la evolución positiva de los niveles de pobreza nacionales, dando que solo comenzó a ser usado a calidad del año 2012 en adelante. Es decir, que la metodología utilizada y las encuestas realizadas aún tienen largo camino por recorrer para alcanzar dicha comprensión, por así decirlo, completamente de la situación social del país, como ya se había mencionado, por el índice de la pobreza monetaria y los valores tomados diferentes en la realidad, en cuanto que la cantidad presupuestal para ser suficiente de garantizar condiciones de vida adecuadas no coinciden con los gastos de vida promedio en Colombia. En cuanto a la realización de niveles de desigualdad de la pobreza y pertinente de resaltar una y otra vez. También cabe decir, como los índices no se encuentran una coherencia en los valores obtenidos y no sostienen en cuanto a la regresión de las políticas públicas. Es decir, que alguien puede llegar a ser considerado pobre
bajo unos criterios, mientras que a los otros no hacer parte de este grupo, y la desigualdad del país mantiene constante. Lo anterior quiere decir dos cosas. La primera, que efectivamente estos métodos de medida es cuestionable, y segundo, que hace falta aún más profundización que permita entender las falencias de los mismos para lograr una mejor focalización del gasto público social. Y los elementos del problema, la asignación de los recursos es el problema fundamental que la economía le asignará de los recursos estatales en el Estado colombiano. Se realizará a través del presupuesto general de la nación mediante el gasto público y siguiendo directrices como la prevalencia del gasto público social sobre otras inversiones, desatendiendo lo anteriormente dicho. El Estado colombiano ha priorizado ciertos gastos. La segunda pregunta dice, describa cuáles son los elementos o componentes del problema que proponen sus autores. En este trabajo de grado se pudo observar que el elemento del problema con el gasto social es la corrupción y una enorme desigualdad en el manejo indebido de los presupuestos. La tercera pregunta dice, explique el orden secuencial propuesto en los objetivos. El orden secuencial de los objetos son el plan de desarrollo, presupuesto general de la nación, evolución del gasto público social y sistema general de regalías, desarrollo de los índices sociales y propuesta para un gasto público eficiente. Y como cuarta pregunta tenemos, explique los elementos desarrollados en la metodología propuesta en este trabajo. El elemento metodológico que se utilizó para la representación de este trabajo fue una investigación aplicada científica que tiene fines productivos. A través de este tipo de investigación se pueden medir ciertas variables para pronosticar comportamientos que son útiles al sector de bienes y servicios, como patrones de consumo, viabilidad de proyectos comerciales y pues etcétera. Y la quinta pregunta dice, para cada trabajo, compare los objetos y resultados presentados y explique cuáles son los aportes que realiza desde el tema investigado. En base a lo anterior dicho y mencionado, comparando los objetos y resultados, queda muy claro que busca demostrar los gastos públicos de la nación. En sí no trata de dar su opinión, solo de ver claro cómo se maneja el presupuesto nacional con cifras y gráficas económicas. El segundo trabajo lleva por nombre Estado Social de Derecho, Familia y Matrimonio. La primera pregunta dice así, explique la relación existente entre el título del trabajo, objetivo general y elementos del problema. La relación que existe en el título, el objetivo general y los elementos del problema es la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Advierte la existencia de distintas interpretaciones. Pero en el campo de lo jurídico, cualquier concepto y significado general notable, divergencias que transcienden en el ámbito de lo patrimonial, social, político y en consecuencias generando enormes debates en el campo de lo dogmático del ejercicio de los derechos fundamentales. 2. Describa cuáles son los elementos o componentes del problema que proponen sus autores. Para el presente trabajo se plantea como debate el entendimiento de la institución familia y las consecuencias en términos de costos que generarían eventualmente una concepción de matrimonio entre parejas del mismo sexo, abordándose el estudio de los siguientes cuestionamientos. Primero, a través de la jurisprudencia esgrimida por la Corte Constitucional colombiana, se puede llegar a la conclusión que el concepto de familia ha cambiado y como consecuencia de ello se reconoce a la pareja formada entre hombre con hombre, mujer con mujer, como familia. Y tal concepto de familia desarrollado por la Corte
podría vulnerar los derechos principales constitucionales o instrumentos internacionales, y a su vez existiendo una concesión de matrimonio y en consecuencia de la familia entre parejas del mismo sexo. 2. Se encuentra el Estado colombiano para asumir y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de integrantes de pareja del mismo sexo. Para los propósitos metodológicos del análisis a realizar, se pretende acudir a fuentes constitucionales y legales, citar aspectos relevantes del desarrollo jurisprudencial del concepto de familia y planeamiento de respuestas. El problema planteado genera ciertas conclusiones. La tercera dice, explique el orden secuencial propuesto en los objetos. Ahora bien, tal y como se advirtió al inicio del presente documento, se encuentra el Estado colombiano para asumir y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de integrantes de pareja del mismo sexo. Uno de los temas que más llama la atención son las consecuencias jurídicas que demandan los distintos pronunciamientos, en especial la Corte Constitucional, dada la situación actual de las parejas del mismo sexo, considerando en que distintos escenarios y códigos no se contemplan las uniones solemnes, o en otras circunstancias no existen recursos para satisfacer situaciones patrimoniales que satisfacen el Estado. Y la cuarta dice, explique los elementos desarrollados en la metodología propuesta en cada trabajo. El elemento metodológico se utilizó para la presentación de este trabajo fue una investigación descriptiva. Como su título indica, se encarga de describir las características de la realidad, a estudiar con el fin de comprenderla de manera más exacta. En este tipo de investigación, los resultados no tienen una valoración cualitativa, solo se utiliza para entender la naturaleza del fenómeno. La quinta pregunta dice, compare los objetivos y resultados presentados y explique cuáles son los aportes que realiza desde el tema investigado. Conforme ha sido expuesto, la reciente interpretación de familia también incluye las posibilidades de que las familias homosexuales la constituyan. Tal cambio responde a una necesidad, un grupo minoritario que hoy por hoy reclaman derechos antes no debatidos y amparados en la idea de un Estado pluralista. El carácter maleable de la familia se debe a una serie de cambios sociales y culturales que han motivado el cambio del concepto de familia, de la trastoca entre la legalmente permitido con lo que moralmente se cree adoptado por la mayoría. El tercer trabajo de grado lleva por nombre El maltrato infantil en la ciudad de Pereira. La primera pregunta dice, explique la relación existente entre el título del trabajo, objetivo general y los elementos del problema. Se entiende por los restablecimientos de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza de la autoridad competente debe desarrollar para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derecho y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que se le han sido vulnerados. Lo anteriormente dentro del contexto de la protección integral y los principios de prevalencia, intereses superiores, respectiva de género, exigibilidad de derechos, enfoque diferencial y corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. La segunda pregunta dice, describa cuáles son los elementos o componentes del problema que proponen sus autores. Al abordar el maltrato infantil se presentan diversos problemas
de desconocimiento de la verdad, proporción de dicha problemática, raíces culturales, históricas profundas, diversas de opciones en cuanto a la definición y clasificación. Los signos que pueden acercarnos a conocer que el niño sufre malos tratos son, por ejemplo, las continuas faltas en la escuela, que no suele ir aseado e intenta llamar la atención, y algunos casos son extremos, presentan muestras de suicidio. Explique el orden secuencial propuesto en los objetivos. El objetivo general, identificar los problemas que más se destacan en el maltrato infantil en la ciudad de Pereira, y como objetivos específicos, conocer la causa que genera el maltrato infantil, establecer el procedimiento legal que se le aplica a las personas que incurren en el maltrato infantil, dar a conocer algunas instituciones a las que se puede recurrir en busca de ayuda para niños que han sido maltratados. Y la cuarta pregunta dice, explique los elementos desarrollados en la metodología propuesta en cada trabajo. En este trabajo se puede decir que la metodología que se utilizó es descriptiva, porque el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la reconciliación de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más vulnerables. Y la quinta pregunta dice, compare los objetos y resultados representados y explique cuáles son los aportes que realiza desde el tema investigado. Se ha planteado al comienzo del trabajo que el desarrollo de la personalidad del individuo queda determinado si ésta sufre algún tipo de maltrato durante su infancia. Por ello podemos concluir que la primera etapa de socialización es que el niño vive en el núcleo familiar. Es muy importante para su futura relación con la sociedad. El maltrato además viola los derechos fundamentales de los niños y por lo tanto debe ser detenido y cuanto antes mejor. Mientras el abuso físico imprime un daño visible a la víctima, el abuso psicológico refleja daños sobre aspectos psicológicos del individuo, tales como su autoestima. Esta es la explicación de los tres derechos, de los tres trabajos de grado con sus respectivas preguntas.